Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio número 18. El título de hoy es Que venga tu reino. Su Majestad, la Reina Isabel II, gobernó el Reino Unido durante más de 70 años. Se convirtió en la monarca británica con el reinado más prolongado. Cada año, el día de Navidad, dirigía un mensaje a la nación. En 2014 expresó: para mí, la vida de Jesucristo, el Príncipe de Paz, cuyo nacimiento celebramos hoy, es una inspiración y un pilar en mi vida. Antes de su muerte, citó el Evangelio de Juan. La monarca señaló que la luz de Jesús vence en los momentos de oscuridad que se sufrió en Gran Bretaña en el año 2015. Enfatizó que la historia de Jesús cautiva nuestra imaginación y también y su mensaje es inalterable. Nos inspira no a la venganza ni a la violencia, sino a difundir amor en todo lugar, en todo momento y a toda persona. Isabel II se refería a otro reino, un reino que Jesús vino a establecer y el cual vendrá a regir nuevamente. Recuerda que Jesús nos enseñó a orar: venga tu reino, así como lo dice en Mateo 6:10. El reino no es otra cosa que el señorío y el reinado de Dios. Vamos entonces a leer Salmos capítulo 10, versículos del 12 al 18. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Levántate, oh Señor, castiga a los malvados, oh Dios. No te olvides de los indefensos, porque los malvados desprecian a Dios y quedan impunes. Piensan: Dios nunca nos pedirá cuentas, pero tú ves los problemas y el dolor que causan, lo tomas en cuenta y los castigas. Los indefensos depositan su confianza en ti. Tú defiendes a los huérfanos. Quiébrale los brazos a la gente malvada y perversa. Persíguelos hasta destruir al último de ellos. El Señor es Rey por siempre y para siempre. Las naciones paganas desaparecerán de la tierra. Señor, tú conoces las esperanzas de los indefensos. Ciertamente escucharás sus clamores y los consolarás. Harás justicia a los huérfanos y a los oprimidos, para que ya no los aterre un simple mortal. Qué tremenda palabra. Punto número 1. Clama por la transformación de la sociedad. El Señor es Rey eterno, lo afirma el versículo 16. Dios tiene el control máximo de este universo, pero el salmista también clama a Dios: levántate, Señor, levanta, oh Dios, tu brazo. Pide en efecto que el reino de Dios venga a la tierra. Cuando Dios se mueve, el hombre hecho de tierra no sigue ya sembrando el terror. El salmista ora en particular por diversos grupos de personas. Pide por quienes son indefensos, atribulados, dolientes, víctimas, huérfanos, desamparados y por los oprimidos. Si deseas ver venir el reino de Dios y que nuestra sociedad sea transformada, estas son las personas por las que debemos interesarnos. Vamos a hacer una oración en este día. Señor, gracias por ser Rey, y no solamente Rey, eres el Rey de Reyes. Hoy clamo por aquellos que están indefensos, atribulados, dolientes, víctimas, huérfanos, desamparados u oprimidos. Por aquellos, Señor amado, que están en este momento atravesando un momento difícil. Hoy te pido que los ayudes, que venga tu reino a sus vidas. Bueno, vamos a leer Mateo capítulo 13. Vamos a leer desde el verso 18 hasta el 35, nuevamente en la Nueva Traducción Viviente. Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios,
pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Así que no produce ningún fruto. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. La siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron: Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza?, le preguntaron. No, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces le diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y que pongan el trigo en el granero. La siguiente es otra ilustración que usó Jesús. El reino del cielo es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hacen nidos en las ramas. Jesús también usó la siguiente ilustración. El reino del cielo es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Jesús siempre usaba historias e ilustraciones esas cuando hablaba con las multitudes. De hecho, nunca les habló sin parábolas. Así que se cumplió lo que había dicho por medio del profeta: les hablaré en parábolas, les explicaré cosas escondidas desde la creación del mundo. Punto número 2. Habla a la gente sobre Jesús. Cada vez que le hablaste a alguien sobre Jesús y el Evangelio, plantaste una semilla en su corazón. No toda semilla que plantes dará fruto. Como vemos en la parábola del sembrador, algunas semillas nunca echarán raíces. Otras solo producirán resultados temporales. Podemos llegar a alejarnos de Dios debido a la tribulación o a las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas. Pero si la semilla crece bien, la parábola indica que podremos tener un impacto enorme. Pero el que recibió la semilla, que cayó en buen terreno, es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno. Al pensar en quienes participaron en Alfa hace 5, 10 o 15 años, veo que han tenido un impacto inmenso. Algunos incluso han comenzado ministerios que han alcanzado un impacto global. Jesús narra muchas parábolas sobre el reino de Dios. El reino de los cielos es la forma preferida de Mateo, siguiendo la habitual práctica judía de expresar reverentemente cielos en lugar de Dios. El reino es tanto ahora como todavía no. La parábola de Jesús sobre la mala hierba indica que hay un aspecto futuro del reino. Por el momento, el trigo y la mala hierba crecen juntos. Un día habrá una cosecha y un juicio. Cuando Jesús regrese, el reino de Dios vendrá en toda su plenitud. Jesús prosigue diciendo que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre tomó y plantó en un campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, al crecer es la planta más grande del huerto y se convierte en un árbol al que incluso se aproximan las aves y anidan en sus ramas. La metáfora de las aves sobre las ramas aparece algunas veces en el Antiguo Testamento, donde simboliza gente de todas las naciones convirtiéndose en parte de la familia de Dios. Eso lo podemos ver en Ezequiel capítulo 17, versículos del 22 al 24, también en el capítulo 31, versículos del 3 al 14, y en Daniel capítulo 4, versículos del 9 al 23. Jesús recordaba a sus oyentes que el reino de los cielos no sería solo una nación,
sino para todo el mundo. Hay muchos tipos de siembra. Por ejemplo, está la plantación de iglesias. Lo que se planta suele ser pequeño como una semilla de mostaza, pero al sembrar crece, como lo establece en Mateo capítulo 14, versículos 31 y 32. Veo algunas de las iglesias plantadas por acción de nuestra congregación local y contemplo el enorme impacto que ejercen en su zona. Vienen las aves y anidan en sus ramas. Con gente que llega al reino de Dios de forma tan inesperada como habrán sido los creyentes gentiles para la nación judía. En distintas partes del mundo podemos ver el impacto de la plantación de iglesias, como señaló tiempo atrás Peter Wagner, experto en crecimiento de iglesias. La plantación de iglesias es la forma de evangelización más eficaz conocida bajo el cielo. Jesús continúa hablando sobre el reino de los cielos como levadura que fermenta la masa. Tu influencia puede ser inmensa en tu hogar, familia, escuela, universidad, fábrica u oficina. Así es como se lleva a cabo la transformación de la sociedad. Quiero invitarte para que hagamos una oración especial. Señor, ayúdame a plantar tantas semillas como sea posible, mientras procuro compartir la buena noticia de Jesús con los demás. Que venga tu reino en mi ciudad, en mi nación y por todo el mundo. Vamos a hacer una lectura que está allí en Génesis capítulo 36. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 43. Vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Este es el relato de los descendientes de Esaú, también conocido como Edom. Esaú se casó con dos mujeres jóvenes de Canaán, Ada, hija de Elón, elitita, y Ahoilaba, hija de Ana y nieta de Zibeón el Heveo. También se casó con su prima Basemat, que era la hija de Ismael y hermana de Nebaiot. Ada dio a luz un hijo, a quien llamaron Elifaz. Basemat dio a luz un hijo llamado Reuel. Ahoilabama dio a luz varones, Jeús, Jaalam y Coré. Todos esos hijos le nacieron a Esaú en la tierra de Canaán. Esaú tomó a sus esposas, a sus hijos y a los de su casa junto con sus animales y su ganado, toda la riqueza que había adquirido en la tierra de Canaán, y se mudó para alejarse de su hermano Jacob. No había tierra suficiente para sustentar a ambos, debido a la cantidad de animales y posesiones que habían adquirido. Por eso Esaú, también conocido como Edom, se estableció en la zona montañosa de Seir. Este es el relato de los descendientes de Esaú, los edomitas que habitaron en la zona montañosa de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, esposa de Esaú, y Reuel, hijo de Basemat, esposa de Esaú. Los descendientes de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Timna, la concubina de Elifaz, hijo de Esaú, dio a luz un hijo llamado Amalek. Estos fueron los descendientes de Ada, esposa de Esaú. Los descendientes de Reuel fueron Nahat, Sera, Sama y Misa. Estos fueron los descendientes de Basemat, esposa de Esaú. Esaú tuvo hijos con Aholibama, hija de Ana y nieta de Zibeón. Sus nombres fueron Jeús, Jaalam y Coré. Estos son los descendientes de Esaú que llegaron a ser jefes de varios clanes. Los descendientes del hijo mayor de Esaú, Elifaz, llegaron a ser jefes de los clanes de Temán, Omar, Sefo, Cenaz, Coré, Gatam y Amalek. Estos son los jefes de los clanes en la tierra de Edom, que descendieron de Elifaz. Todos fueron descendientes de Ada, esposa de Esaú. Los descendientes de Reuel, hijo de Esaú, se convirtieron en los jefes de los clanes de Nahat, Sera, Sama y Misa. Esos son los jefes de los clanes en la tierra de Edom, que descendieron de Reuel. Todos fueron descendientes de Basemat, esposa de Esaú. Los descendientes de Esaú con su esposa Aholibama llegaron a ser jefes de los clanes de Jeús, Jaalam y Coré. Ellos son los jefes de los clanes que descendieron de Aholibama, esposa de Esaú e hija de Ana. Esos son los clanes que descendieron de Esaú, también conocido como Edom, cada uno identificado por el nombre del jefe de su clan. Estos son los nombres de las tribus que descendieron de Seir, el Oreo, los cuales habitaron en la tierra de Edom: Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, Disón, Eser, Disán. Esos fueron los jefes de los clanes Oreos, descendientes de Seir, que habitaron en la tierra de Edom. Los descendientes de Lotán fueron Ori y Gemán.
La hermana de Lotán se llamaba Timna. Los descendientes de Sobal fueron Albán, Manahat, Ebal, Sefo y Omán. Los descendientes de Sibeón fueron Ajá y Aná. Este Aná fue el que descubrió las aguas termales en el desierto mientras cuidaba los burros de su padre. Los descendientes de Aná fueron su hijo Disón y su hija Aholibama. Los descendientes de Disón fueron Emdán, Esbán, Itrán y Querán. Los descendientes de Geser fueron Bilán, Saabán y Acán. Los descendientes de Disán fueron Uz y Arán. Así que los jefes de los clanes horios fueron Lotán, Sobal, Simeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Los clanes horios llevan el nombre de sus jefes de clan, los cuales habitaron en la tierra de Seir. Estos son los reyes que gobernaron en la tierra de Edom antes de que los israelitas tuvieran rey. Bela, hijo de Beor, quien reinó en Edom desde su ciudad de Dinaba. Cuando Bela murió, reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, quien era de Bosra. Cuando Jobab murió, reinó en su lugar Usam, quien era de la región de Temán. Cuando Usam murió, reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, y gobernó desde la ciudad de Abid. Él fue quien derrotó a los madianitas en la tierra de Moab. Cuando Hadad murió, reinó en su lugar Samla, quien era de la ciudad de Masreca. Cuando Samla murió, reinó en su lugar Saúl, quien era de la ciudad de Rehobot, del río. Cuando Saúl murió, reinó en su lugar Baal-Hanaán, hijo de Acbor. Cuando Baal-Hanaán, hijo de Acbor, murió, reinó en su lugar Hadad y gobernó desde la ciudad de Pau. Su esposa fue Mehetabel, hija de Matred y nieta de Mesaab. Estos son los nombres de los jefes de los clanes descendientes de Saúl, los cuales habitaron en los lugares que llevan sus mismos nombres: Timna, Alba, Getet, Aholibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Mibsar, Magdiel e Iram. Esos son los jefes de los clanes de Edom, registrados según los asentamientos en la tierra que ocuparon. Todos ellos descendieron de Saúl, el antepasado de los edomitas. Ahora vamos a leer el capítulo 37. Entonces Jacob volvió a establecerse en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero. Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 16 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bila y Silpa, dos de las esposas de su padre, así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica, pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron: ¿así que crees que serás nuestro rey? No es verdad. ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de a sus hermanos, pero su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Poco después los hermanos de José fueron a apacentar los rebaños de su padre. Cuando ya llevaban un buen tiempo allí, Jacob le dijo a José: tus hermanos están en Siquén apacentando las ovejas. Prepárate, porque te enviaré a verlos. Estoy listo para ir, respondió José. Ve a ver cómo están tus hermanos y los rebaños, dijo Jacob. Luego vuelve aquí y tráeme noticias de ellos. Así que Jacob despidió a José y él viajó hasta Siquem desde su casa en el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquem, un hombre de esa zona lo encontró dando vueltas por el campo. ¿Qué buscas?, le preguntó.
Busco a mis hermanos, contestó José. ¿Sabe usted dónde están apacentando sus rebaños? Sí, le dijo el hombre. Se han ido de aquí, pero les he oído decir, vamos a Dotán. Entonces José siguió a sus hermanos hasta Dotán y allí los encontró. Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Aquí viene el soñador, dijeron. Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero cuando Rubén oyó el plan, trató de salvar a José. No lo matemos, dijo. ¿Para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en esa cisterna vacía, aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre. Entonces cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua adentro. Luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venía acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban goma de resina, bálsamo y resinas aromáticas desde Galaad hasta Egipto. Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a esos mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano, de nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata. Y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Tiempo después, Rubén regresó para sacar a José de la cisterna. Cuando descubrió que José no estaba allí, se rasgó la ropa en señal de lamento. Luego regresó a donde estaban sus hermanos y dijo lamentándose, el muchacho desapareció. ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces los hermanos mataron un cabrito y mojaron la túnica de José con la sangre. Luego enviaron la hermosa túnica a su padre con el siguiente mensaje. Mira lo que encontramos, esta túnica. ¿No es la de tu hijo? Su padre la reconoció de inmediato. Sí, dijo él, es la túnica de mi hijo. Seguro que algún animal salvaje se lo comió. Sin duda despedazó a José. Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de tela áspera e hizo duelo por su hijo durante mucho tiempo. Toda su familia intentó consolarlo, pero él no quiso ser consolado. A menudo decía, me iré a la tumba llorando a mi hijo, y entonces sollozaba. Mientras tanto, los mercaderes madianitas llegaron a Egipto y allí le vendieron a José a Potifar, quien era un oficial del faraón, rey de Egipto. Potifar era capitán de la guardia del palacio. Punto número 3. Inclínate ante el Rey de Reyes. Hoy comenzamos la historia de José. Fue amado más que ninguno de los otros hijos de Israel, y sus hermanos estaban celosos. José tuvo sus famosos sueños, vio a sus hermanos inclinándose ante él. No hay duda de que Dios en ocasiones nos habla por medio de sueños. Ciertamente habló así a José. Mediante tales sueños vislumbró lo que deparaba el futuro y lo que Dios haría con él. Sin embargo, no siempre es sabio contarle a todo el mundo los sueños ni las visiones que tengas acerca de tu propia vida. José tenía 17 años y era inexperto. Su error fue contar sus sueños a todos. Esto generó mayor odio y más celos. Sus hermanos dijeron, ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Aborrecían la posibilidad de que José llegara a ser su rey. Luego otro sueño en el que los vio haciendo reverencias ante él. Su padre sabiamente simplemente observaba y meditaba en las palabras que había dicho José. Si no estás seguro de cómo responder a un sueño o a una visión que te parezca que viene de parte de Dios, la respuesta más sabia es simplemente meditar en tu corazón. También lo podemos ver en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 19. No obstante, de nuevo, con cierta insensatez, José cuenta el asunto a toda su familia. Sus hermanos se pusieron aún más celosos, tramaron matarlo, lo vendieron a los madianitas, quienes a su vez lo vendieron a Potifar en Egipto, uno de los funcionarios del faraón, capitán de la guardia. José entonces quedó bajo otro rey en Egipto.
Como resultado de la imprudencia de José en cuanto a compartir los sueños con sus hermanos, pasó por años de dificultades y pesares. Pero Dios usó toda esa situación para desarrollar el carácter de José y prepararlo para la gran obra de su vida. El reinado del que leemos en el Antiguo Testamento era una anticipación del reino de Dios en el Nuevo Testamento. En el pasaje de hoy vemos una variedad de gobernantes humanos, desde los reyes, jefes de Edom hasta el faraón egipcio. Uno de los mensajes claves en estos últimos capítulos de Génesis es que Dios está en última instancia por encima y por detrás de todos los regentes humanos. Esto se evidencia de forma particular en la historia de José. A veces los giros y las vueltas de la historia parecen bizarros o aleatorios. No obstante, leemos sobre la participación de Dios, como en los sueños de José, y oportunamente descubrimos que todo obra para el cumplimiento de los propósitos de Dios. José es una tipología de Cristo. En otras palabras, su vida anticipa la vida de Jesús, como veremos en los próximos días. Pero aquí, al comenzar, vemos un contraste evidente. Jesús también sabía cómo lo usaría Dios, pero fue muy discreto en cuanto a quién contárselo. De hecho, fue tan discreto que algunos se refieren a ello como el secreto mesiánico. También vemos en este pasaje el inicio de las similitudes entre José y Jesús. Un día la gente se inclinaba o se inclinaría ante José, y un día toda rodilla se doblará de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, ante nuestro Rey Jesucristo. Eso está en Filipenses 2:10 y en Apocalipsis 19, 4 y versículo 6. Es cuando te inclinas voluntariamente ante Jesús y lo reconoces como Rey Supremo de tu vida que te preocupan menos los resultados de los diversos poderes que actúan en otros seres humanos a tu alrededor. Por ejemplo, el maestro, el jefe o el gobierno. Vamos a hacer una oración especial. Señor Jesús, tú que eres Rey de Reyes, gracias por que me permites seguirte, Señor amado. Gracias, Dios, porque cuando lo hago me pongo bajo tu cobertura, bajo tu reinado. Hoy me arrodillo ante ti y te confieso como mi Señor, como mi Salvador, y te pido que venga tu reino a mi vida, a la vida de quienes me rodean, mi esposa, mis hijos, de todos ellos, Señor amado. Gracias, Señor. Bueno, en el comentario de la pastora Pipa, ella recomienda la lectura que ya leímos de Génesis 36 y 37 y hace la siguiente reflexión. A Jacob le vendría bien un ejemplar del libro para padres de familia. ¿Por qué? Porque favorecer a uno de tus hijos siempre ocasionará problemas, pero Dios usa incluso nuestros errores para sus propósitos. Recuerda que el escritor de la Biblia en un año es el pastor Nicky Gumbel y la voz que le dio vida a este podcast es de su amigo y servidor Luis Alfonso González. Bendiciones.